Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Y esas decisiones de carácter de actuar en Francia jamás las decidió un mando policial, jamás. Es más, ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal, con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya, como Ricardo García Damborenea, como el Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jáuregui. Están escuchando al expolicía José Amedo declarar en uno de los juicios más controvertidos de todos los tiempos en España. Fueron 27 asesinatos en 4 años. Ese es el balance de los grupos antiterroristas de liberación más conocidos en España por sus siglas, los GAL. Actuaron durante casi un lustro, entre 1983 y 1987, un tiempo en el que las chapuzas se sucedieron una tras otra. Y todo esto bajo el amparo demostrado del gobierno de Felipe González. De hecho, el ministro de Interior de aquella primera época del PSOE en el poder, José Barrionuevo, llegó a entrar en prisión por su relación con la banda terrorista. Pero, ¿qué son los GAL y por qué nacieron? Fueron una organización secreta y paramilitar cuyo objetivo principal era hacerle la guerra a la banda terrorista ETA. Lo harían rebajándose a su nivel, mediante el uso de la violencia y el terrorismo de Estado. Era una medida muy controvertida e impopular, pero se implementó como último recurso, ya que España vivía desde hacía años agitada por los atentados y asesinatos en diferentes puntos del territorio. Fue probablemente la decisión más difícil de la carrera política de Felipe González, entonces presidente del gobierno. Eso sí, se hizo desde las sombras. La existencia de los GAL se mantuvo en secreto durante varios años y el Ejecutivo negó por activa y por pasiva cualquier vínculo con las actividades del grupo. Felipe González, presidente del gobierno en los 80, lo ha negado siempre. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones o en medios. Y lo ha hecho de todas las maneras posibles. De nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? Sin embargo, los GAL sí existieron. Estaban compuestos por diferentes miembros de las fuerzas de seguridad españolas, desde policías a guardias civiles, pasando por miembros del ejército. Todos ellos operaban de manera clandestina. El grupo llevaba a cabo operaciones de secuestro, tortura y asesinato contra presuntos miembros de ETA y simpatizantes, tanto en España como en el extranjero. El problema era que la línea entre respuesta represiva y delito era extremadamente fina, y pronto se rompió. Aunque los GAL fueron creados con el propósito de luchar contra ETA, se acabaron desviando de su objetivo original y comenzaron a llevar a cabo acciones ilegales y arbitrarias. Se llevaron a cabo secuestros, torturas y asesinatos de personas que no tenían ninguna relación con ETA. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos vascos inocentes que fueron confundidos o falsamente acusados de tener vínculos con el grupo separatista. Una chapuza sin precedentes. La andadura de los GAL comenzó con el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lasa y Zabala, ambos de 19 años de edad. Era octubre de 1983. La captura de los terroristas se produjo en el País Vasco francés, eje principal de las acciones de los GAL. Lasa y Zabala fueron asesinados en Alicante, de un tiro en la frente y tras cavar literalmente su propia tumba.
Sus cuerpos los encontró el perro de un agricultor. El caso se saldó con una condena de 71 años de cárcel para el comandante Galindo y el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. Los miembros de la Guardia Civil que participaron en el suceso fueron condenados a más de 65 años de cárcel cada uno. Eso sí, el juicio por la muerte de Lasa y Zabala tardaría en celebrarse hasta 1995. En el momento de los hechos no se conocía todavía la relación de la Guardia Civil y del Gobierno con el asunto. Años más tarde aparecieron grabaciones como esta que van a escuchar, en la que conversan el excoronel Juan Alberto Perote y el excapitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto. El tema de Zaragoza está en fe. Sí, muy mal. ¿Has hablado con Felipe y esto? No. O sea, un juicio así rápido mío de valor es que se le ha ido la mano, que se le ha quedado en el interrogatorio. Esa es una opinión de valor. O sea, nunca se va a resolver un fútbol de esa manera. Nunca. Yo creo que sí que se le ha ido la mano en el interrogatorio, que en el interrogatorio se murió y que... ¿Tú crees que se le murió en el chorromo? Sí. Mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometió muchísimos fallos, es decir, están interrogándole habiendo en la habitación de al lado estando familiares. ¿Le interesa? ¿Para ese tema me llama usted? ¿Tan interesante y tan importante para la casa? Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro colega... A Lasa, esos fueron 2 tiros nada. 2 tiros. No te entero por aquí esas cosas. 2 tiros y no fue con capucha ni nada. No, fueron 2 tiros. Sé que lo mataron, no es que se les muriera. Eso primero le hicieron hacerlo, pero le hicimos hacerlo. Ya el inicio estuvo plagado de torpezas. Solo 2 días más tarde de la captura de Lasa y Zabala, los GAL volvieron a actuar. Esta vez trataron de secuestrar al dirigente etarra José María Larrechea, de nuevo en el sur de Francia. Fueron designados para cometer el delito 4 guardias civiles que se emplearon con una tremenda torpeza. Embistieron con el coche la motocicleta de Larrechea, lo que les valió para ser detenidos por la policía francesa. La acción fue orquestada para presionar a ETA, que tenía secuestrado a Martín Barrios, un civil. La reacción de la banda vasca a la esperpéntica acción de los GAL no se hizo esperar. Martín Barrios fue asesinado esa misma noche. El expolicía y miembro de los GAL, José Amedo, explicaba así el procedimiento ante el juez. El gobierno autorizó que a ver, se podía hacer un secuestro para intentar canjear, salvar la vida del capitán Martín Barrios. No fue posible. Y luego ya nos quedamos con la intención de devolverlo a Segundo Marey. Aquello fue un punto de inflexión. Los altos mandos de los GAL tenían que tomar decisiones. Los principales mandatarios eran Francisco Álvarez, jefe de la Policía de Bilbao, José Amedo, subcomisario del CNP, Julián San Cristóbal, gobernador civil de Vizcaya, y Michel Domínguez, inspector francoparlante del CNP. Tras el fracaso del secuestro de Larrechea, la cúpula gubernamental decidió dejar de contar con las fuerzas de seguridad para los golpes para contratar a mercenarios y delincuentes profesionales. No había vuelta atrás. Para Vicenç Rabadán, periodista y profesor de comunicación política en la Universidad Autónoma de Barcelona, los GAL ya nacieron como un error. Creo que el PSOE cayó en la trampa de creerse más efectivo que el franquismo o la UCD, y no calculó que reforzaba los sectores que todavía justificaban la violencia en el conflicto vasco. Intentar eliminar la lucha armada o el terrorismo con más terrorismo, en este caso organizado por cualquier gobierno, suele entrar en lo que se define como razones de Estado. Durante la transición no solo mataba ETA, sino el Batallón Vasco Español y otros grupos paramilitares. Pero el próximo golpe del grupo no iba a ser menos humillante que el anterior. Esta vez, el problema no fue la mala praxis de los mercenarios encargados de cometer el delito, sino de un error en la inteligencia de la cúpula de la banda terrorista. Los ejecutores recibieron orden por parte de Amedo, que a su vez recibió la orden de secuestrar a Segundo Marey por parte del señor X. Pero, ¿quién eran estos tipos? El señor X era, como se hacía llamar, el máximo responsable de los GAL en los documentos internos. Aunque nunca se confirmó, se especula que fuera el propio Felipe González. El propio Amedo ha señalado siempre al presidente del gobierno como el tipo detrás de ese seudónimo, pero González siempre se defendió.
¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. Amedo nunca asumió su responsabilidad. Al contrario, en más de una ocasión ha invitado a los dirigentes socialistas de aquella época a denunciarle, pero nunca ha obtenido una respuesta por la vía legal. Por su parte, Marey trabajaba en el sur de Francia, sin él saberlo, para una empresa que servía a ETA como tapadera. El cautiverio duró solo 10 días. Los GAL soltaron a Marey después de exigir y conseguir que el gobierno francés pusiera en libertad a los 4 policías españoles detenidos por el fallido secuestro de la Rechea. Años más tarde, Barrionuevo admitía en El País que él estaba detrás de aquella orden. Marey estuvo detenido 9 días por un grupo de la policía española, que es verdad que se equivocaron. Y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era, ¿no? Y yo siempre les decía eso, somos guardianes del orden, no podemos causar desorden. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe, ¿no? Cuando tú te enteras de que han hecho una ilegalidad, como es el secuestro de Segundo Marey, además de liberarlo, ¿no? ¿No deberías de haber tomado medidas contra la gente que hace eso? Eso se ha dicho mucho. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. De las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves. Cada jueves, un podcast de Upcast con Vanessa de Lucio, para hablar de todo y con todos, la actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio. HAL 9000, Max Hydrom, Skynet, Kit. La inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Upcast presenta El cerebro de la máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El cerebro de la máquina de Upcast, en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Para Melchor Miralles, periodista de Diario 16 que investigó y destapó la trama de los GAL, este fue el peor error de todos. Probablemente el más miserable fue el secuestro del Segundo Marey y el hecho de que cuando estaba secuestrado el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, ordenara a José Amedo que le asesinaran y le enterraran en Calviva, a lo cual se negó. Pero sí, probablemente ese es el más terrible de todos. Este segundo error consecutivo provocó que los GAL iniciaran un proceso de profesionalización. Además, la estrategia de la organización cambió. El asesinato a disparos sustituyó el secuestro como actuación más habitual. No obstante, los GAL cometieron bastantes más asesinatos contra objetivos inocentes durante los años sucesivos. La reacción enemiga no se hizo esperar. Ante el pistoletarismo de los GAL, ETA extremó precauciones en el sur de Francia. Durante los meses siguientes se desató la guerra total entre los GAL y ETA.
La batalla adquirió unos tintes aún más sangrientos tras el asesinato del senador socialista Enrique Casas a cargo de la banda vasca en febrero de 1984. Poco después de la muerte de Casas, aunque por otras causas, los GAL consolidaron su red de mercenarios alrededor de un núcleo de asesinos profesionales franceses y algunos portugueses e italianos. Amedo, subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía, estuvo a cargo de la contratación de todos estos mercenarios. Cada sicario ingresaba 2 millones de pesetas por etarra muerto, además de un bonus de 1 millón más por cada policía que hubiese asesinado el etarra en cuestión. Según Amedo, los GAL solo tenían un objetivo: evitar muertes en España. Para conseguirlo, Francia tenía que colaborar y lo hizo deportando etarras ante el temor de que el País Vasco francés se convirtiera en una carnicería o se independizara. Barrio Nuevo lo admitió todo tiempo después en El País. Yo mandé, porque sabíamos quién... Había varias setas, y estos eran los de octava asamblea, ¿o no? Y yo mandé a que detuvieran y se trajeran al que sabíamos que era el jefe de la operación. No sabíamos dónde lo tenían, pero sabíamos quién era el jefe de esa operación, que está por ahí el nombre también. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo, y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia habló. ¿Eso era guerra sucia o no? Eso es. Sin embargo, las hostilidades en el sur de Francia no cesaron. Los mercenarios de los GAL siguieron matando con bombas y disparos. En esta secuencia de asesinatos destacaron principalmente dos: el ametrallamiento a Pedro José Picabea y el del Hotel Montbar en 1985. El asesinato de Picabea cobró una gran importancia porque en el tiroteo se cobró otros 2 heridos ajenos a la causa. Además, el mercenario que apretó el gatillo fue el primer miembro de los GAL juzgado en Francia con cadena perpetua. Por su parte, en el Hotel Montbar, los GAL asesinaron a tiros a 4 etarras. Los hechos de este segundo acontecimiento, junto a un cambio de gobierno en Francia, propiciaron un aumento de colaboración entre Madrid y París. Pero para entonces, la liebre ya había saltado. Tanto en España como en Portugal, la prensa ya ponía el foco en los cuerpos de policía. Detrás de esas informaciones estaba Diario 16, dirigido por un joven llamado Pedro J. Ramírez. En 1987, las investigaciones periodísticas torno a los GAL parecían estar bastante avanzadas. Además, la banda terrorista gubernamental llevaba casi un año sin atentar, lo que parecía indicar un cierto temor. Pero de repente, los GAL asesinaron a García Coena, un civil sin ningún tipo de vinculación con ETA. La fuente principal de Diario 16 fue un antiguo mercenario de los GAL. Pedro, como así apodaron al mercenario, llevó a los periodistas del diario madrileño a un zulo en el que se encontraron evidencias de la relación policial con la banda terrorista. El siguiente paso en las pesquisas se produjo gracias a la colaboración de Inmaculada. La amante del subcomisario Amedo aseguró haber visto el día antes de la explosión el artefacto que acabaría con la vida de García Goena. Amedo siempre lo negó, pero la versión de la testigo tenía sentido. Según ella, los GAL asesinaron al civil para presionar al gobierno ante el temor de que éste se lavara las manos. Además de eso, Inmaculada aportó todos los datos que conocía, fruto de la convivencia con Amedo. Ahora bien, la testigo no autorizó a Diario 16 para publicar la información hasta un año después de su confesión a los periodistas. Pero, ¿es lícito que el gobierno de Felipe González presionara de esta forma a un grupo de periodistas? ¿Estaba Diario 16 atentando contra el interés del Estado en un tema tan delicado como la lucha contra el terrorismo, por mucho que fuera haciendo la guerra sucia?
El periodista Vicent Rabadán nos cuenta cómo funcionan este tipo de presiones. Las razones de Estado, o lo que se llama en otros sitios la seguridad nacional, justifica casi siempre los obstáculos, las dificultades para la prensa, sobre todo si en las investigaciones también se mezclan intereses partidistas y en este caso contra el PSOE y el liderazgo que tenía Felipe González. Pero son más efectivos los obstáculos judiciales de los tribunales que los que se ponen a periodistas que tienen credibilidad, en este caso los periodistas, tienen credibilidad o no, a menudo al margen de lo que escriben o dejan de escribir o decir. De hecho, su pertenencia a unos grupos mediáticos u otros marca mucho. Las primeras consecuencias judiciales derivadas de los GAL llegaron para los mercenarios y en Francia. La información que allí dieron los detenidos a la justicia gala no tardó en ser trasladada a España. Estos mismos asesinos a sueldo apuntaron a un Amedo que vio cómo se desmontaban las identidades falsas que había usado a lo largo de sus viajes para reclutar sicarios a causa del uso de una tarjeta de crédito a nombre de la Dirección General de Policía. El primer sumario por los GAL se abrió en la justicia española en 1988. La documentación aclaraba que en el periodo de actuación de la banda armada, Amedo había gastado 15 millones de pesetas. Lo abultado de las cantidades empujó al juez instructor, Baltasar Garzón, a mirar para arriba en el orden jerárquico. Sin embargo, Barrio Nuevo, el ministro de Interior, vetó cualquier aporte de información por parte de la policía. El gobierno de Felipe González, quizás por el peso de la responsabilidad o del miedo, no se quedó de brazos cruzados. Empezó entonces una batería de presiones al sistema judicial, de difamaciones personales a los instructores de la causa. También sufrió esta batalla dialéctica Diario 16, indicador de la investigación periodística. El rotativo fue acusado, entre otras cosas, de ayudar a ETA con su actitud. En su voluntad por contener el proceso, el Ejecutivo llegó incluso a recurrir a pruebas falsas, como unas cartas falseadas escritas supuestamente por mercenarios en la que negaban haber conocido a Amedo. De repente, el diario se vio envuelto en unas presiones políticas y pruebas falsas, un escenario sin precedentes en nuestra joven democracia. Melchor Miralles recuerda muy bien cómo fueron esos días. El gobierno de Felipe González no es que hiciera una injerencia. El gobierno de Felipe González nos persiguió de una forma intolerable en un Estado de Derecho y, bueno, llegó a conseguir, presionando a Juan Tomás de Salas, el editor de Diario 16, que despidiera al director del periódico, Pedro J. Ramírez, por la investigación que yo llevé a cabo. Y, por supuesto, cuando fue despedido Pedro J. Ramírez, yo abandoné inmediatamente el periódico. Después fundamos El Mundo y seguimos informando, pero lo del gobierno de González con nosotros no fue una injerencia, fue una persecución infame, vulnerando la legalidad, espiándonos ilícitamente, y una persecución, no una injerencia. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Pues llegaron hasta conseguir que despidieran al director del periódico para de esta forma acabar con la investigación. Con lo que no contaban es que montaríamos otro periódico para seguir contando la verdad. Efectivamente, Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, tuvo que dejar el periódico forzado por altos cargos del gobierno. Tras su despido, el periodista fundó el diario El Mundo, desde el que siguió dando prioridad absoluta a la investigación de los GAL. Pero no fue el único. La Fiscalía General del Estado, por medio de Moscoso, fiscal general del Estado en el momento, también tomó cartas en el asunto y empezó a relevar a los funcionarios más comprometidos con el esclarecimiento de la verdad. Las presiones fueron tales que García Correro, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, también dejó su puesto. La primera consecuencia política en forma de sentencia llegó en 1991. José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados a 108 años de cárcel. Pero el proceso no terminó ahí. Desde El Mundo se siguió avanzando en la investigación sobre la financiación de los GAL. Como consecuencia de todos los hilos de investigación, la justicia española mandó a prisión el 29 de julio de 1998 a todos los policías y cargos implicados en los GAL en cualquiera de sus ámbitos.
Entre los condenados se encontraban Julián San Cristóbal, gobernador de Vizcaya, Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, y el ministro de Interior, José Barrio Nuevo. Sin embargo, José María Aznar indultó a los políticos implicados en el caso solo 3 meses después de su entrada en prisión. Pero la pregunta es clara: ¿fueron las consecuencias proporcionales a la severidad del escándalo? Vicens Rabadán, periodista y profesor, hace este balance. Consecuencias sí que tuvo. Cargos políticos altos entraron en la cárcel, pero estuvieron poco tiempo, como se recordará, porque la mayoría de los partidos, sobre todo los que gobiernan y en cualquier estado, y también los mecanismos de los propios estados, justifican, en silencio eso sí, la guerra sucia o las cloacas del propio estado y de cualquier gobierno que lo gestione. Pero las sucesivas legislaturas del PSOE demuestran que el escándalo de los GAL no tuvo unas consecuencias demasiado graves. En todo caso, sí que hubo las referencias, por ejemplo, a la cal viva de Pablo Iglesias en alguna que otra campaña electoral. Preguntado por lo mismo, Melchor Miralles es aún más contundente en su respuesta. Pues probablemente no. De hecho, el máximo responsable de los GAL, que fue Felipe González, no fue investigado penalmente, y el ministro del Interior y los altos mandos, el secretario de Estado de la Seguridad, el director de la Seguridad del Estado, fueron condenados en uno de los sumarios, en el sumario de Segundo Marey, pero en el resto de los atentados, de los asesinatos, no fueron perseguidos. Por lo tanto, proporcionalmente las consecuencias no se ajustaban a la gravedad de este escándalo de terrorismo de Estado. Al final, independientemente del color del gobierno, el poder político decidió correr un tupido velo. Habían sido 4 años de guerra, 4 años de terrorismo de Estado, pero sobre todo de asesinatos de personas inocentes. Una vergüenza incalificable. Secuestros, torturas y todo tipo de vejaciones a personas que en su vida habían apretado el gatillo. Lo que habría significado décadas de cárcel para cualquier civil es hoy un recuerdo difuso en la mente de nuestros líderes. Hoy el escándalo de los GAL sigue presente en la memoria colectiva de muchos políticos, pero como todo, se utiliza como arma arrojadiza. Es uno de esos secretos a voces que nadie se atreve a pronunciar. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.